Página 30. 1177 a.C. El año en que la civilización se derrumbó, por Eric H. Kline, 2014. Capítulo 1. Acto 1. De armas y el hombre, el siglo XV a. C. 1.2. Flashback, Mesopotamia y los minoicos. Está claro, por un gran número de datos desde artefactos arqueológicos a pruebas textuales y pictóricas, que los minoicos de la isla de Creta ya habían establecido contacto con varias zonas del antiguo Oriente Próximo mucho antes de su interacción con los faraones egipcios del Imperio Nuevo. Por ejemplo, tenemos noticia de objetos de manufactura minoica que cruzaron el Egeo y el Mediterráneo oriental hasta Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos el Tigris y el Éufrates, en el siglo XVIII a.C., hace casi 4000 años. La documentación de este comercio antiguo proviene del yacimiento arcaico de Mari, en la orilla oriental del río Éufrates, en la moderna Siria, donde, durante la década de 1930, arqueólogos franceses recuperaron un tesoro oculto de más de 20.000 tablillas de barro inscritas. Algunos vecinos los enviaron al yacimiento al descubrir, accidentalmente, lo que al principio creyeron que era un hombre decapitado y luego resultó ser una estatua de piedra, una de muchas, como por ejemplo otra con una inscripción que lo identificaba como rey de la antigua ciudad. Las tablillas, con textos escritos en acadio antiguo, provenían de un archivo de la correspondencia real y otros archivos más prosaicos de los reyes de Mari, incluido cierto Civilim, que gobernó hacia 1750 a.C. Contenían todo tipo de información relativa a la administración del palacio y la organización del reino, además de otros aspectos de la vida cotidiana de la época. Una de estas tablillas, por ejemplo, habla del hielo que Civilim utilizaba para sus bebidas de verano, que incluían vino, cerveza y bebidas a base de cebada fermentada, aromatizadas con zumo de granada o anisados del estilo de la regaliz. Sabemos que se había ordenado la construcción de un pozo de nieve en la orilla del Éufrates, donde guardar el hielo recogido en las montañas nevadas durante el invierno hasta que hiciera falta en los meses de verano. Civilim afirmaba que ningún otro rey había construido una nevera como aquella, y quizá fuera cierto, pero el uso de hielo en las bebidas no era nuevo en la región, hasta el punto en que un rey le recordó a su hijo que los sirvientes debían limpiar el hielo antes de ponerlo en las bebidas, haz que recojan el hielo, y que lo limpien de ramitas, estiércol y barro. Los archivos dan constancia de comercio y contacto con otras áreas del Mediterráneo y del Oriente Próximo, con una mención especial de los artículos poco comunes que se recibían. También sabemos, gracias a aquellas tablillas, que era frecuente intercambiar regalos entre los gobernantes de Mari y los de otras ciudades y reinos, y que los reyes se requerían entre sí los servicios de médicos, artesanos, tejedores, músicos y cantantes. Entre los objetos exóticos de importación que aparecen en las tablillas de Mari se incluyen una daga y otras armas de oro incrustadas con piedras de lapislázuli, además de ropas y tejidos fabricados a la manera de Caftor. Caftor, o Captaru, era el nombre cananeo y mesopotámico de Creta, luego los egipcios la llamarían Keftiu. Los artículos habían recorrido un largo camino desde Creta, adquiriendo lo que hoy se conoce como valor de lejanía, además del valor inherente que ya poseían por el trabajo artesano y los materiales de que estaban hechos. Otra tablilla da cuenta de una situación poco usual, cuando Civilim, el rey de Mari, envió desde Creta un par de zapatos minoicos como regalo para el rey Hammurabi de Babilonia. El texto dice, sencillamente, un par de zapatos de cuero al estilo caftorio, que llevó al palacio de Hammurabi, rey de Babilonia, Badilim, un funcionario, pero que fueron devueltos. No aparece la razón por la que se retornaron los zapatos. Quizás simplemente no eran de la talla. El código legislativo de Hammurabi, el primero en el que aparece la cita ojo por ojo,
diente por diente que luego hizo famosa la Biblia hebrea, no especifica castigos por devolver artículos del tipo de unos zapatos. Es un poco sorprendente que Hammurabi rechazase los zapatos de cuero, con independencia de si le iban bien o no, porque probablemente eran raros y poco frecuentes en su tierra, en aquella época, dada la distancia que había entre Creta y Mesopotamia, es decir, entre lo que hoy es la Grecia moderna y Siria/Irak. Un viaje como aquel no se habría emprendido a la ligera y es probable que se realizara por etapas. Diversos comerciantes o mercaderes transportarían los artículos en los distintos segmentos del viaje. Por otra parte, que se entregasen regalos de aquel tipo entre reyes de igual rango era una práctica bien conocida en el antiguo Oriente Próximo durante el segundo milenio a.C. En aquellos casos, los artículos en cuestión llegaban directamente en manos de emisarios de uno de los reyes, en lo que hoy llamaríamos embajadas diplomáticas. Según Wikipedia, la civilización minoica es la primera cultura de la edad del cobre y del bronce aparecida en la isla de Creta. A veces se usan como sinónimos de minoica los términos cretense o minoana. Forma parte de las civilizaciones egeas, un término que engloba a un grupo de civilizaciones prehelénicas que se desarrollaron en la protohistoria en el espacio en torno al mar Egeo. No se tiene noticia del autónimo gentilicio con el cual se denominaban a sí mismos. La mayoría de los historiadores señalan que en fuentes egipcias, ugaríticas y bíblicas se designa como Caftor o Captaru a la isla de Creta en el período minoico, y Keftiu era el nombre de sus habitantes. Respecto al reino de Mari, la historia es fascinante. Destrucciones y reconstrucciones. Su ubicación geográfica le significó agresiones. Su historia se remonta hasta 2900 a.C. y finaliza en 1755 a.C., cuando fue destruida en el 1760-1755 a.C. por Hammurabi. Esto es sabido gracias a las numerosas tablillas de los archivos estatales que cuentan cómo Hammurabi traicionó a su antiguo aliado Civilim, y lo derrotó en una batalla. Después de esta destrucción, la ciudad fue habitada por asirios y babilonios, pero su tamaño fue el de una aldea hasta la llegada de los griegos cuando desapareció de la historia para siempre. Con el tiempo, fue sepultada. Fue encontrada en 1933 y desde entonces, las excavaciones continúan. Es una zona que aún continúa con conflictos bélicos, porque parece que el ser humano, este tipo de vida repleto de agresiones y destrucciones, nunca va a abandonarlas. Página 32.